Dios aborrece el pecado. Está en el libro de Proverbios 6. Mira lo que dice el Señor en su santa palabra. 6 cosas aborrece Jehová. Aún 7 abomina mi alma, abomina su alma, dice. Los ojos altivos, aquellos que se creen lo máximo. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos aborrece Jehová. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos también es aborrecido por Jehová. Hemos estudiado la semana pasada que en la paz hay unidad. Y en la paz de Dios tenemos esperanza. Miren lo que dice Apocalipsis. Es fuerte. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice el Señor, ojalá fueses frío o tibio, fueses frío o caliente, dice. ¿Cierto? Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Al Espíritu Santo no hay términos medios. O eres o no eres. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo no quiere términos medios. O estás con Él o estás sin Él. Cristo dijo, o estás conmigo o eres contra mí. Una de las dos cosas. Pero ¿cómo hago que el Espíritu Santo me sostenga en su presencia? Ahí está la clave, una vida de oración. Esa vida constante de oración, aún en tus obras estás orando. Vamos a ver, el rey Saúl fue aborrecido por Dios porque realmente él no quiso arrepentirse. El espíritu malo que lo dominaba le hacía hacer cosas malas, ¿ves? Es el espíritu malo en las personas. Es por eso que en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es la persona, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, potestades, huestes de maldad de los lugares celestes. Y aquí está, en 1 Samuel 19, 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra. Mira lo que pasó con David. Y salió David. David fue a pelear una guerra contra los filisteos y los hirió en gran manera. El rey David, lleno de la presencia de Dios, protegido, venciendo. Y huyeron de delante de él. Y mira lo que dice el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. ¿Quién vino? El espíritu malo. Mientras no estaba el espíritu malo, Saúl, por más que haya sido pecador, lo que sea, no hacía nada. Pero cuando viene el espíritu malo sobre un pecador, le hace vivir en las obras de la carne. Esa puerta abierta a ese poder satánico está abierto para Saúl. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre él. Entonces cuando vino el espíritu malo, ¿qué hizo Saúl? Dice, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, pero él se apartó de delante de, tenía una lanza a su mano, mientras David estaba tocando el arpa. ¿Recuerdan? Que el rey David fue llamado al reino para que toque el arpa y empiece a adorar para que el espíritu malo lo deje al rey Saúl. Y eso pasaba. Y estaba tocando el rey David y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Le tiró la lanza. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Aquí hay un misterio hermoso y te lo comparto. Muchas personas van a las iglesias, a las congregaciones, escuchan la alabanza, escuchan la palabra y están llenos de la paz del Señor. Y se va el espíritu malo. ¿Quién vive? Pero cuando vuelven a su casa,
Vuelven a ser los mismos enojones, amargones. ¿Por qué? Porque el espíritu malo volvió a su casa. Dejó de orar. Dejó de buscar la presencia de Dios. ¿Te das cuenta cómo trabajan los espíritus malos? Si lo ven a la persona sin orar, sin ayunar, sin vigilar, sin buscar la presencia de Dios, el espíritu malo comienza a querer gobernar su mente, a hablarle tonterías, cosas malas, a hacerle vivir en su carne, a renegar de la nada, y a querer hacer daño a otras personas. Pero mira el corazón del rey David aquí. El rey David es un guerrero. Venía de llevar una guerra y de enfrentarse a muchas personas. ¿Acaso no crees que el rey David pudo haber tomado algo y matar al rey Saúl porque le quiso matar a él? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque David estaba lleno de la presencia de Dios. Y aquel que está lleno de la presencia de Dios no obra en la maldad. No obra en la maldad. Mira, ve cuál es la diferencia. Uno que está dentro del Espíritu de Dios está protegido, está al tanto, está pendiente de todo lo que acontece. Pero el que tiene el espíritu inmundo busca dañar a la gente. El malo no va a llegar a ti si tú estás lleno de la presencia de Dios. La maldad no te hallará si tú estás orando constantemente y sumergiéndote en la presencia del Todopoderoso. El malo no te hallará, ni sus artimañas, ni sus maquinaciones. Si la maldad te persigue, porque el rey Saúl empezó a perseguir al rey David. Él le empezó a perseguir. La maldad puede perseguirte por medio de una persona endemoniada, como en el caso de David. O también puede perseguirte de forma espiritual, metiéndote dardos en la cabeza sobre algún pecado, sobre alguna concupiscencia. Porque, escúchame, si alguien está tentado en algo, está tentado en su debilidad, en su concupiscencia. Nadie puede estar tentado en algo que no conoce. Nadie. La palabra de Dios nos dice, en el rey David, mira, el rey David se escapó. Pero cuando se escapó, ¿a dónde se fue? Se fue a los montes, se fue por ahí a las plazas, se fue a buscar un amigo. No, se fue a buscar la presencia de Dios. Mira lo que dice. Entonces Saúl dijo a Mical, a su hija, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Eso no fue lo que pasó. Mical era la esposa del rey David y le ayudó a escapar al rey David. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. El rey David le contó al profeta Samuel, y el profeta y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Bendito sea el Señor. El rey David, cuando estaba siendo perseguido por el pecado, se fue a buscar a la presencia de Dios, se fue a buscar a los siervos de Dios, no se fue por ahí. Hay personas que tienen problemas y dicen ya, vete se van a la playa y están sentados ahí mirando al mar. El Hijo de Dios, no, cuando ve la presencia del enemigo, dobla sus rodillas y se pone a orar. Se busca y se sumerge en la presencia de Dios, llama a los siervos de Dios, busca estar en la presencia de los siervos de Dios. Bendito sea el Señor por los hijos sabios. En el libro de Corintios también dice, mira lo que pasa. Cuando alguien siente la maldad cerca de él, uno tiene que arrepentirse. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pablo se gozaba porque el pueblo fue contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestro Padre, por nuestra parte. Cuando alguien se arrepiente para Dios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que se tristecen. Yo en mi vida antigua tenía esto, tenía lo otro. Eso es tristeza para muerte. El pueblo de Israel estaba triste por lo que tenía en Egipto y querían volver a Egipto. Eso es pecado para Dios. No puedes entristecerte tú por las cosas del mundo. ¡Ay, qué pena! Yo quisiera tener esto, que el otro. Y te entristeces por lo que tiene el mundo. Esa no es la forma. Si te entristeces por alguna necesidad que tú deseas, dobla tus rodillas y arrepiéntete y pídele al Señor. Y el Señor te va a responder y te va a dar, porque estás buscando primero el reino de Dios y lo demás va a ser añadido para ti. Alabado sea el Señor. ¿Ves cómo el rey David también se arrepintió? Se fue a buscar al profeta Samuel, a los profetas. Entonces el rey Saúl envía mensajeros de muerte contra David. Cuando alguien está pasando algún problema, tienes que llenarte de la presencia de Dios, tienes que orar más, tienes que sumergirte más. Y aún esos mensajeros de muerte no llegarán ni te encontrarán. Mira lo que pasó. El rey Saúl se enteró que el rey David estaba con el profeta Samuel y le envió mensajeros. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Samuel estaba en ese lugar con los profetas y también estaba el rey David allí. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando el enemigo viene a buscarte y tú estás lleno de la presencia de Dios, esos enemigos van a sentir la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Esa es la protección de Dios. Cuando lo supo Saúl, que los primeros mensajeros que envió empezaron ahí a profetizar y se olvidaron para qué habían sido enviados, Saúl envió a otros mensajeros, los cuales también llegando al lugar empezaron a profetizar. ¿Sabes por qué? Porque el que estaba siendo buscado estaba llenándose del Espíritu de Dios. Si es que tú te llenas del Espíritu de Dios, los malos van a sentir la presencia de Dios. Ya sea para temor o para llenarse y profetizar, pero no te van a encontrar. Y Saúl dice, volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. No encontraron a David porque David se estaba llenando del fuego del Espíritu de Dios. ¿Alguien entiende esta verdad? Cuando hay problemas en casa, cuando hay alguna situación en el trabajo o algún problema, un prueba o lo que sea, llénate del Espíritu de Dios. Dobla tus rodillas, sumérgete en la presencia de Él. Entonces ellos no llegarán a ti y Jehová se pondrá delante de ti y enviará ángeles bajo tu protección, escudo alrededor de ti. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Pero ¿cómo puedo llegar, hermano, a ese objetivo? Tienes que vivir en la presencia de Dios. No tienes que ser de los que sienten la presencia de Dios. Tú tienes que ser de los que viven en la presencia de Dios, orando continuamente. Orando continuamente. El rey Saúl se desnudó también como el rey David. Mira. ¿Recuerdan que David empezó a danzar desnudo frente a la presencia de Dios? Y todos, wow, dijeron, ¿cómo es posible? El rey Samuel también hizo lo mismo. Entonces él mismo fue a Ramá. ¿Quién? Samuel. Y llegando, bendito sea el Señor, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Saúl ahora.
Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá y llegó al lugar de los profetas. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? ¿Te das cuenta? Recuerda que Saúl había pecado y que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Pero cuando iba a este lugar donde estaban los profetas, sentía la presencia de Dios, temblaba ante la presencia de Dios, profetizaba ante la presencia de Dios. Pero cuando se iba a su casa, venía el espíritu inmundo, el espíritu malo, y le hacía hacer cosas malas. A eso voy. Una cosa es sentir como el rey Saúl, siente la presencia ahí. Pero cuando se va a su casa, está en el trabajo, está en algún lugar, viene el espíritu malo y le hace hacer cosas malas. En cambio, los que viven en la presencia de Dios, como el rey David, no tienen problema. Están llenos de la presencia de Dios. El Señor los guarda. El enemigo los puede buscar, pero no los va a encontrar. El enemigo puede maquinar, atentar, pero nunca va a lograr. Los enemigos se dispersarán, quedarán atormentados, trastornados, confundidos, heridos en sus mejillas, desmuelados, no, dice la palabra, quebrarás los dientes de mis enemigos, los dispersarás, los avergonzarás, pero no llegarán a ti, porque estarás protegido con el Espíritu Santo. Ahora entiendes esta verdad, bíblicamente te lo estoy compartiendo. Una cosa es que sientas la presencia de Dios y otra cosa es vivir bajo la presencia de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es constantemente estar en tu día a día en oración constante. Y vas a ver mayor gloria de Dios sobre tu vida. Hazlo. Te hizo como hermano en Cristo hacerlo. Cuando estás en problemas, nuestro Dios escucha la oración. En Crónicas 6, dice el Señor, asimismo, que oigas el ruego de tu siervo, de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante el altar en tu casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo y darle conforme a su justicia. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, comienzas a doblar tus rodillas, Jehová empieza a juzgar en tu caso, en tu asunto. Cuando tú doblas tus rodillas y exaltas a Jehová, Jehová comienza a darle la paga que se merecen los impíos que están atormentando tus días. Si alguien ha ido en pos de algo y ha sido derrotado por los enemigos, dice la palabra de Dios, esta es la verdad. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, si en algo te equivocaste en la palabra de Dios por falta de conocimiento y por eso el Señor te puso en las manos de los enemigos y sufriste mucho, y si se convirtiere y confesare tu nombre, dice, y rogares es sinónimo de orar, y si rogares delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando tú doblas tus rodillas, el Señor aparta a los enemigos de tu presencia. Porque Dios comienza a abrazarte y los enemigos comienzan a huir. Si hay algún problema económico o no hay alguna provisión que tú esperas sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu vida social, profesional, sobre tu corazón, mira lo que dice la palabra del Señor sobre esto. Si los cielos se cerraren y hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren, otra vez punta de lanza, si oraren a ti hacia este lugar y confesar en tu nombre,
y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre tu tierra y que diste por heredad a tu pueblo. Otra vez, punta de lanza, si a alguien le falta provisión, dobla tus rodillas y entrega tus finanzas al Señor. Dile: Señor, te pido perdón por el manejo de mis finanzas. Si en algo te he fallado, si no he estado diezmando, si no he estado ofrendando, si no he estado viendo las primicias, si no he estado haciendo las cosas de mi economía conforme a tu voluntad, te pido que me perdones. Entonces Jehová oirá desde los cielos y te ayudará. Si alguien viviere una plaga, una hambruna, ataques de enemigos, infestaciones de enfermedades como en estos tiempos, ¿qué dice el Señor que hagamos? Dice: si hubiera hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añulo, son plagas, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, ataque demoníaco, ataque del enemigo, cualquiera plaga o enfermedad, repito una vez, plaga o enfermedad que sea, cualquiera. Toda oración, otra vez punta de lanza la oración, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga. Tienes que saber la causa, tienes que saber el motivo de tu oración, tú tienes que saber el motivo, el dolor de su corazón tienes que conocerlo. Si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¡Qué tremendo! Otra vez la oración y el arrepentimiento como punta de lanza para estar lleno de la presencia de Dios, para hallar el perdón de Dios, para hallar la llenura del Señor. No hay otra cosa, la palabra no dice otra cosa. La palabra dice: ora, arrepiéntete todos los días. Si el extranjero pidiere a nuestro Padre escuchará. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare a esta tu casa, otra vez punta de lanza la oración, si viniere y orare, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti. ¿Ves? Hará conforme a las cosas que el extranjero hubiere clamado a ti. El Señor hará conforme a tu pedido, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. La pregunta es: ¿el Señor para qué quiere responder a mi oración? Aquí está tu respuesta bíblicamente: para que todos en la tierra conozcan tu nombre y te teman, Señor. Así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. El Señor quiere responder tu oración para mostrar su poder alrededor tuyo. Entonces, la provisión del Señor, la respuesta del Señor, el cuidado del Señor, el abrazo que Él quiere darte, solamente va a llegar a ti por medio de la oración, no por medio de que tú sientas la presencia de Dios. Eso es nada, eso es un resultado de la oración. Primero tienes que orar para que el Señor venga y te abrace. Y Él quiere responder tus pedidos porque necesita derramar temor sobre las personas que te ven. De esa forma la gente dirá: el Dios Todopoderoso de Israel está con él, está con ella. Si alguien va a iniciar un negocio o va a empezar algún proyecto, dice la palabra: si tu pueblo saliere en la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti, otra vez punta de lanza de la oración,
hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado en tu nombre, tú oirás desde los cielos su ruego y ampararás su causa. Si alguien pecó contra Jehová nuestro Dios, dice, si pecaren contra ti, Señor, pues no hay otro hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a la tierra de los enemigos, lejos y cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho, mira, se arrepienten, hemos hecho inicuamente, y toda su alma en la tierra de su cautividad, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, versículo 38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón, oración, arrepentimiento, va de la mano, y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren, otra vez punta de lanza la oración, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado en tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. La única forma que el Señor pueda abrazar a sus hijos de Dios es a través de la oración. La oración es lo único que puede hacer que nosotros vivamos en la presencia de Dios. No te engañes, el hecho de que tú sientas la presencia de Dios, otra cosa es vivir tu vida consagrada al Señor, orando todos los días y a cada instante. Entonces, tú certeramente dirás en tu corazón que Dios está conmigo. La palabra de Dios es perfecta. Dios no va a habitar en el pecado. Dios no va a ser. Dios no va a ser algo que no esté fuera de su palabra. Si Dios quiere abrazarte, es porque tú te arrepientes de sus pecados. Dios quiere que seas caliente y no quieres que seas frío. Sino Él vomita a los tibios. Él quiere que estés caliente en su presencia. Si sabes que no has estado orando en este tiempo como tienes que orar, si sabes que no has estado llevando tu día consagrada en la oración como tienes que consagrarla, dile conmigo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, porque me olvidé de tu presencia, dile. Ahora entiendo, Señor, que tengo que vivir en tu presencia, mas no solamente sentir tu presencia. Ayúdame, Señor, a llevar mi vida a tus pies. Enséñame a orar constantemente. Guarda mis veredas, Señor. Perdona, Señor, a todo tu pueblo, Señor, si no ha estado orando como tiene que orar. Ayúdanos, Señor glorioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, nuestros pecados. Nos humillamos ante ti. Tú solamente escuchas la oración de tus santos. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, y gracias por tu misericordia por hablarnos. Gracias por tu misericordia por tenernos presentes, Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.